Bien, este es uno de los posibles diseños que hay debajo, ahora no voy a entrar en más detalle. Él es la silueta de John John, ahora la superpondré a los rayos X, con su famoso laúd, y estas manos que nos despistan. Este es el anillo que le define. Por eso creemos que Tiziano en el cuadro actual lleva dos, es el único que lleva dos. Lleva el del meñique, que llevan todos los pintores, pero además lleva uno en el pulgar. De modo que creemos, y así se cuenta en la publicación. La publicación es un libro internacional bilingüe. Creemos que el segundo anillo de Tiziano en el lienzo actual está representando a su compañero de infancia, probablemente también maestro, Giorgione, que había muerto 50 años atrás. Es decir, todos los presentes en la escena del cuadro actual estaban vivos cuando se realizó el cuadro, mientras que Giorgione llevaba 50 años muerto, pero era el padre, fue el modelo de pictórico pues de casi toda Italia durante un siglo. El Leonardo veneciano, así lo definió Vasari. Bueno, estas están de vez en cuando, no por presunción ni nada, sino que pues esto se va a divulgar y frecuentemente nos ponemos para que se conozca la autoría, pero por nada más. A veces nos preguntan si nos sacamos mucho. Bueno, nos sacamos lo que consideramos necesario. No hay más, ninguna otra intención. Penélope, por ejemplo, no sale nunca, pues yo aprovecho para ponerla siempre. Bien, pues aquí vemos los rayos X de nuevo, puedo indicar algunas cosas que vamos a ver en un momento. Aquí hay una especie de vihuela, la vihuela es otro instrumento de doble cuerda pulsada, parece que está boca abajo con su mástil. Aquí hay una especie de laúd que ahora veremos. Eso es lo que estoy diciendo. Los laúdes no flotan, no pueden flotar. Es decir, esto, la mesa del cuadro actual es más o menos así. Luego, esto en origen no podía ser una mesa, porque este dibujo es previo. La mesa podía sostener la vihuela, pero no el laúd que voy a mostrar en un momento. Esto lo que está indicando es que Tiziano le pasa lo mismo. Tiziano, los laúdes y las mesas no pueden ser ubicuos. Están las tres cosas en el mismo sitio a la vez. Ergo, probablemente, ya lo hemos comprobado, Tiziano no estaba aquí. Después mostraré dónde estaba y qué es lo que estaba haciendo. Hay algunas otras cosas que he citado. Esto es un trombón de varas, pero no vamos a hablar de él hasta aquí. Ahora no tiene nada que ver. Hay metales. Hay aquí una especie de trompeta en U. Está el corneto definitivo. Hemos dedicado la última conferencia de Alicante a los metales porque no interfieren con la estructura de los consorts que vamos a mostrar. Hoy el primer consort, el original, hace 2 días el de laúdes, que ahora lo enseño, en Alicante. Dentro de un mes en Alicante, el de los violines, mostraré un esquema, lo he dicho en otro momento, pero no todo el detalle. Habrá que asistir si hay interés a las conferencias o esperar a que dentro de 6 meses quizá, cuando las publicaciones estén listas, pues subamos esto. Y hay otro artefacto muy curioso que es esto. Digo un artefacto porque no es real. Parece que el veronés, por este violín, esto es un violín. Aquí está la escotadura, aquí hay otra, es un violín. Aquí tiene otro chiquitillo, pero todo eso es otra historia. Pero esto es lo que ha tenido equivocado, o sea, a los que han observado el cuadro durante más de 30 años, ya lo creo, desde que están hechos los rayos X. Parece que el violonés, en su primera opción, es este, estaba así como, así. Yo no he visto, nunca hemos visto a un violista haciendo esto. Estuvimos meses con ello, varias personas que hemos trabajado en el cuadro, no somos solo nosotros, hay más gente detrás. Pues ¿qué hace? Pues que se habrá agachado a coger algo que se le ha caído. Si estuviéramos en ensayo, ahora no, que no se fuma, pero en mis tiempos en las bandas se fumaba, pues se agachaba a poner el pitillo en el alfil, a pasar la paz. No encontrábamos explicación, porque esta cabeza evidentemente es la que acabó. Esta era la suya en origen. El actual Paolo está aquí. El que se ve en el cuadro de blanco con la viola gamba es esta nariz, esta silueta. Aquí se ven laúdes, ahora los enseñaré. Esto es un laúd con la mano. Aquí hay otro laúd más chiquitín con la mano, pero no pueden ser de este Paolo. Es decir, los laúdes no se tocan así. Esto es evidente para cualquier músico. Claro, todos como grabamos no solo para músicos, conviene aclarar. Es decir, hubo un Paolo I, que evidentemente era este porque está acabado. Hubo un Paolo II que ahora no se ve, está detrás de este cabezón, ahí, ahora les enseñaré, que es el que tocaba estos laúdes, en efecto. Y por último, hubo un tercer Paolo, que es esta silueta que se ve aquí casi fantasma. Este sí es el que está de pie, bueno, erguido, quiero decir, tocando la viola da gamba. No se puede grabar, supongo que no estáis grabando, ¿no? No, ningún problema, ¿qué estáis? No pasa nada.
hemos empezado sin decir. Es decir, aquí hay varios problemas que ya estoy apuntando y que los vamos a ver en un momento. Los dos instrumentos que están boca abajo sobre la mesa, que parece una mesa, pero no puede ser una mesa, como mostraré en un momento, es en efecto un clave. Y esta es la solución del enigma. Paolo I está así porque originalmente era un clavecinista, solo que su cuerpo actual no se ve. Mejor enseño ya alguna cosa más y en un momento retomo, pero vamos a ver esto con detalle y si lo que hago voy a hacer aparecer los instrumentos para acabar de argumentar. Es decir, cuando se hicieron los rayos X se observaron algunas de estas cosas y se vio como, por ejemplo, Diego Ortiz no estaba, cómo había un trombón antes de que esto fuera un corneto y cómo algunas cosas pues parecían incoherentes, es decir, el error es asociar este violín a esta cabeza, cuando en realidad este violín es de esta cabeza. Es decir, donde este, creo que se ve bien, no lo puedo ampliar más, esto es una escotadura. Esta es otra escotadura, aunque no se ve tan bien. Esto es un violín alto, que no lo he dicho. Es un violín alto, es un consort de violines futuro, que ya aparecerá, y este es el modelo alto, evidentemente. Este era el soprano, aquí se ve la silueta antigua, mientras que esta es la gamba actual soprano. Todo se irá mostrando. Unos laúdes que voy a mostrar en un momento, pero que no corresponden al Paolo actual, porque es imposible, sino a un Paolo intermedio entre el que él acabó, si no hubiera sido el primero no estaría, y el definitivo del cuadro, que está aquí. Vamos a ver a Giorgione, que va a aparecer en su sitio, donde está, y se observa, las manos también nos despistaron durante muchos meses, porque parecía que estaba como atusándose el pelo, era una posición extraña, pero realmente está sosteniendo un laúd que contiene la cabeza del veronés antigua. Y esto que se ve aquí es el mástil. De hecho, parece aquí haber un ensanchamiento del mástil que sería el clavijero, y que actualmente, lo mostraré también en un momento, dentro de un rato, es una mano de un sirviente que está apoyada, pero muy rara. Es decir, que no es una mano que está así, pero que no se sabe, y además con una forma extraña, porque con toda probabilidad fue en origen el clavijero de un laúd que sostenía Giorgione, y después, en las versiones definitivas que hizo del cuadro, lo acabó transformando. Vamos a ver a Giorgione. Ahí está. Bueno, claro, nuestras siluetas tampoco pretenden ser exactamente por ahí, se puede ver lo que se puede, pero son muy aproximadas. Por ejemplo, hemos omitido representar el clavijero pues por economía de medios, pero ya lo estoy indicando. Es decir, este instrumento pudo pertenecer al consorte original, lo vamos a mostrar ya enseguida, o no, pero no vamos a entrar ahí. El caso es que le define al pintor, y Giorgione estuvo ahí hasta casi la finalización del cuadro. Luego, las bodas de Cana fueron durante casi todo el tiempo un homenaje al maestro fallecido, al maestro de todos ellos, Giorgione. Esta es la silueta. La posición de las manos nos despistó bastante, hasta que, claro, al final, esto nos ha pasado bastantes ocasiones durante el cuadro, postular que algo que necesitamos encontrar, porque ese es el problema. Si tú buscas los instrumentos a bulto y los mezclas, no encuentras. Pero si vas buscando con SOS sistemáticamente, conjeturas que por aquí, como dice Rosendo, si hay una puerta, el rockero dice, si hay una puerta, por aquí tiene que estar. Buscas una escotadura o un mástil o una mano, que es lo que con frecuencia nos ha delatado algunos instrumentos. No se ve, pero encuentras una mano. Y la mano delata la posición del mástil y el mástil delata la sombra que refleja el antiguo instrumento. Nos ha ocurrido en varias ocasiones, también con Giorgione y con sus manos, porque no entendíamos qué pasaba hasta que lo entendimos. Esta es la pequeña isla muy famosa, San Giorgio Maggiore, en Venecia. Una feliz coincidencia, porque él se llama Giorgione. Giorgione quiere decir Big Sorso. En el dialecto veneciano se llamaban Zorzi, Zorzón. Entonces Giorgione es una especie de aumentativos. Parece que era un pedazo de música, tenía mucho éxito. Con las mujeres, iba a decir pendón con todo el respeto, es decir, muy querido en todas las fiestas venecianas, un gran pintor, un gran artista, y también pues parece que un poco suelto de costumbres, pero esto era una norma en la época, y yo no lo estoy aduciendo como en detrimento suyo, sino al contrario. Bien, pues esta es la iglesia, este es el claustro de Palladio, diseñó él, aquí estaba trabajando, y este es el refectorio que he señalado antes, pues en la pared del fondo. Ahí estuvo
Actualmente la isla la gestiona la Fundación Chini, con la que también nos hemos puesto en contacto y les enviaremos también un ejemplar. Aquí hay varias fundaciones actualmente de pintura, incluso hay un instituto de musicología también. Y entonces, al final, pues tienen aquí una reproducción exacta del lienzo, pero los rayos X originales siguen en el lugar. Bueno, aquí no quería mostrar nada más, solamente era la ubicación del refectorio que se diera mismo en vista. Y este es Jean-Baptiste Colbert, un personaje muy curioso que nos vino a confirmar otra cosa. Cuando ya teníamos el artículo listo y a punto de enviar, diciendo que ese era Giorgione, nos encontramos con su publicación. Él fue ministro de Luis XIV, en representación del rey de Francia, pues hizo un viaje por Italia, como era la costumbre incluso hasta el romanticismo. Se llamaba el Grand Tour, el viaje a Italia. Es como acabar los estudios y en vez de hacerte un Erasmus, pues te lo pagas tú o te vas a buscar la vida o alguien te financia. El Grand Tour era un viaje por Italia, por pinacotecas, por museos, cada artista elegía sus escenarios, salas de concierto, óperas, cada cual. Y durante unos meses o un año o dos, los románticos todavía practicaban esto, se llamaba el Grand Tour, Gran Viaje a Italia, y se venía practicando desde estos tiempos. Políticos, gente poderosa, artistas, gente interesada en el arte, hacían eso. Bueno, el amigo Colbert, en representación del rey, pues estuvo en su viaje y estuvo en la abadía de San Giorgio, perdón, en el monasterio que acabo de enseñar, 100 años después de que se pintara el cuadro, más o menos, 90 años después. Y 3 meses después, a su vuelta a Francia, escribió su diario de viajes, como hacían tantísimos, y allí consignó una famosa leyenda. Esto, insisto, nos lo encontramos después. Nos ha pasado en varias ocasiones. Hemos ido por ingeniería inversa, como se dice. Si tú postulas que necesitas cierta estructura y no la ves, pero al final la encuentras y estaba dando. Es una prueba casi de verdad, de veracidad, de que la cadena está bien construida. El amigo Colbert dice literalmente, también está consignado ya en los artículos, literalmente dice que según la leyenda, que le habían contado evidentemente en San Giorgio, en el cuadro estaban, literal, Giorgione, Tintoretto, además del autor, Giorgione, Tintoretto y el viejo Bassano. Esto no era una leyenda, evidentemente esta información solo podía proceder del personal del monasterio que 100 años antes había estado contemplando el cuadro mientras se pintaba. Porque unos meses antes de acabarse entró Diego Ortiz, se quedaron las violas de gamba y ahí no se supo nada más hasta los años 90. Bueno, realmente hasta nuestro trabajo. Es decir, la leyenda solo podía haber pasado de boca en boca de los priores o los monjes que habitasen en el monasterio en el año y medio que se pintó el cuadro y después haber pasado por generaciones hasta un siglo después cuando se lo contaron a Colbert. El buen Colbert, pues cuando escribió su libro la consignó y gracias a eso pues nosotros hemos podido cerrar otra vuelta sobre... Esto es como el misterio envuelto en un enigma, es una cosa compleja. Nos ha llevado, lo he dicho antes, unos 15 meses aproximadamente. Y le hemos dado las vueltas al cuadro, por arriba, por abajo, sobre todo los rayos X, y al final hemos conseguido construir un conjunto coherente de cómo van evolucionando los consortes. Hay más instrumentos, ya lo digo, y se pueden... Y todas las siluetas que mostramos y que mostraremos en esta página, progresivamente, según avancen los meses, todas se pueden identificar y superponer sobre el diseño de rayos X. Bien, pues creo que hemos expuesto el asunto. Ahora veremos mejor la cadena Giorgione y ya enseño el consort en 2 partes. Primero el clave, después el consort. Aquí falta Ortiz. Ortiz llegó en el último momento. Aquí a veces también, por ejemplo, este brazo también se ve en rayos X. Esto hay que tener cuidado, porque vemos aquí es un montaje de capas de pintura unas sobre otras y muchas estructuras son artefactos, son por ejemplo esta ilusión. Parece que el veronés está acostado y que sostiene un violín, pero es falso. Este violín es la última prueba que hizo para el consort de violines para esta figura. Ahora lo mostraré. Bueno, pues por compararlo, avanzaré un poquillo. ¿Dónde estás? ¿No te has movido nada? Que no le da la tecla correspondiente. Ahí estamos. Él fue el destinatario de la obra en su conjunto, por más grande que sea,
y él fue el homenajeado, el maestro de la escuela veneciana de pintura durante un siglo. ¿Qué pasa? No se mueve. He querido poner transiciones lentas, todas las lentas que he podido, pues por la relevancia del tema, y a veces me pierdo un poco, pero no pasa nada, luego lo arreglo. En eso también soy un manitas conocido en el centro. Vamos a ver a George John. Esta es la silueta recortada, la voy a ampliar bastante aquí para que veamos mejor lo que decía. La posición extraña de las manos, que hasta que no la interpretamos correctamente no encontramos el laúd, claro, porque no sabíamos qué hacía, no se veía ningún instrumento. Y aquí se aprecia algo que es lo que nosotros hemos interpretado comúnmente. Voy a mostrar la silueta del laúd y en un momento la superpondremos para apreciar lo que estoy diciendo. Avanzo un poco, te despido. Nosotros también queremos homenajear a este gran personaje. Insisto, la clase que no se pudo hacer por la tormenta hace un mes, pues cuando el centro nos dé paso, vendremos y la filmaremos. Allí en esa clase solo se hablaba de George John y al final se mostraba esta primera sección que estoy enseñando. Aquí tenemos la imagen de George John muy ampliada, el mástil sube hasta arriba y ahora veremos aparecer su contorno probable. Claro, vamos a pintar, arriesgamos a pintar hasta el último grano. O sea, no se trata de hacer una reproducción exacta, sino de identificar al personaje. Claro, se ha estado durante mucho tiempo queriendo ver que Ortiz, que suplantó a George John, era un pintor, porque los otros también eran grandes pintores. Este fue el error. Ortiz no era un pintor, era un músico. Pues le vamos a decir adiós y en breve, en un momento, entramos en el curso. Bueno, qué eterno Manuel, empezamos con Cansino. Algunos sí que me conocen del centro y de Alicante. Unas brasas que les daban las clases de estética más sorprendentes. Aquí lo hemos puesto en el centro para colocar el laúd en su posición real. Y ahora diré algo de él. Voy a hacer aparecer el laúd, por no liarla. Esta es la posición real. Luego verla atrás, hacerla aparecer de nuevo. Giorgio de Castelfranco junto al Veronés. Y este de aquí lo hemos puesto porque parece que es un tercer autorretrato de George John, que se ha identificado hace pocos años, muy pocos. Solo había dos, que ya los hemos enseñado y están también en la publicación, se pueden ver. Dos autorretratos conocidos del pintor. Evidentemente el Veronés tuvo que tener uno de esos dos. Al final del artículo están. Si no, ¿cómo va a pintar a George John? Los dos autorretratos que estoy citando proceden del entorno de Venecia. Actualmente uno está en el Museo de Brunswick, el Ludwig Museum de Brunswick, en Alemania. El otro está en Budapest. Ellos nos han contestado, los dos museos, nos han dado los datos que hemos pedido. Y este es un tercero que recientemente se pensaba que era otro, una escena bíblica que se estaba leyendo, no me acuerdo el nombre, San Esteban, no recuerdo quién era. Sansón, perdón, gracias, Sansón. Pero estaba muy oscuro, no se veía bien lo que sostenía, al final se limpió hace unos años. Es una especie parece un violín, con la escotadura, no sé qué sabe. Pero parece que es un autorretrato de George John del propio pintor. Bueno, pues y así lo vamos a dejar al amigo. Antes le vamos a despedir. Todo esto de George John se cuenta con más detalle en la clase que hay dedicada a él. No sé cuándo será el centro ese quien nos dirá, pues, cuando nos digas. Porque George John, pues, en efecto, fue el pintor más influyente del siglo XVI en Italia, pero murió muy joven. Toda su obra está concentrada en poco más de una década. Llegó a Venecia, triunfó enseguida. De hecho, le imitaron legiones, varias generaciones. Imitar no lo digo en un sentido peyorativo, sino que innovó en muchos temas. El paisaje, el tío no hacía dibujos, no dibujaba, pintara lo que pintara, aplicaba el color directamente. Es una excepción. Innovó en muchos géneros, en el desnudo femenino, muchas cosas, y muchos pintores comenzaron a pintar como él, y al igual que él, no firmaban sus cuadros. Se llaman los georgianescos, hay un montón. De modo que hay un cacao y un follón con la atribución de los cuadros de George John, que
todavía dura, durante siglos y todavía dura. Y pues este personaje, digo, llegó a Venecia, triunfó rápidamente y concentró toda su actividad pictórica en unos 10 años, hasta 1510, año en el que murió por la peste. La peste pues ha tenido 3 grandes oleadas, una en tiempos de Justiniano, del siglo VI, el emperador romano ya cristiano, otra en estos tiempos que duró un par de siglos, y otra recientemente en el siglo XIX. Se ha llevado por delante a unos 200 millones de personas, se estima, la peste. Los venecianos se dieron cuenta antes que otros europeos, y de hecho se quitaron la peste más de un siglo antes que el resto de Europa, que la peste entraba por el mar, y Venecia era una ciudad muy marítima. No la contagian los apestados, la contagian las pulgas de las ratas que tienen la peste. Esto se supo después. Bueno, la medicina en estos tiempos tampoco era así. Realmente la peste no se contagia como por un estornudo y así, no es eso, sino que las pulgas que muerden a las ratas, que sí que tienen la peste, ahí es donde se... Bueno, de hecho es cierto es que las autoridades venecianas comenzaron a aplicar este tipo de aislamiento. Todo barco que llegaba tenía que pasar una cuarentena con sus tripulantes en el Lazareto Nuevo. Igual que cualquier habitante de la ciudad, si contraía peste o era sospechoso, se precipitaban sus propiedades y su casa con unas multas que no te atrevas a entrar ahí, o sea, todo sellado. Tú ibas 40 días al Lazareto Nuevo, y si en 40 días sobrevivías, pues entonces volvías a la ciudad, se te devolvían tus pertenencias, etc. Y si contraías la peste, pasabas al Lazareto Viejo a morir. De modo que la última noticia que se tiene de George John es que en efecto fue trasladado al Lazareto Viejo, lo cual significa que murió ahí. Bueno, pues decía, nosotros también queremos, como el Veronés, homenajear a este gran personaje, y por eso nuestro futuro libro se llama así, Los fantasmas del Veronés, Giorgione in Memoriam. Este tardará un poco en aparecer, pero ya está, si no acaba prácticamente resuelto. Y esta, creo que había incluido, sí, ya lo he dicho antes, en esta dirección, pues en una semana podrá descargarse este contenido, es tal cual, idéntico, libre, no hay que pagar nada, y sucesivamente iremos subiendo estos vídeos que estamos grabando entre Valencia y Alicante. Pues ahora sí, nos olvidamos de George John y vamos a mostrar los consorts, algunos. Por ejemplo, antes de mostrar el consort original, voy a enseñar el que mostramos en Alicante, primero superpuesto sobre el cuadro, salvo los laúdes de Paolo, que ahora los mostraré. Es decir, este ya lo habíamos visto, el Giorgione de los laúdes. Este es el de Tintoretto, que está difícil de apreciar, ahora lo veremos, pero se ve la mano. La mano del antiguo laúd está encajada sobre lo que después es la mano de la viola, la gamba soprano definitiva, porque era un fenómeno este señor. Durante todas estas reestructuraciones que hizo, de las que estoy hablando, que iremos mostrando, nunca superponía las cosas o chafaba las cosas con otras, sino que reaprovechaba las figuras dentro de una, construía otra. Es decir, esto no lo hemos observado hasta ahora, y hay bastantes. Era muy hábil, es lo mismo que hemos hecho, bueno, lo digo por nosotros, en reubicar un brazo, una figura, reconstruirla, reconvertirla. Aquí vemos el consorno al completo, un laúd de manos de George John. Obsérvese cómo siluetea perfectamente la futura cabeza de Diego Ortiz, lo que estaba diciendo. El laúd probable de Tintoretto, que nos lo delató la mano. Ahí se ve una mancha oscura, ahora lo vamos a ver, pero está la mano, está el mástil y hay una mancha oscura. Ahí. Y el de Tiziano, aunque es uno de los tres tamaños posibles, este no se ve tan bien, pero insisto, son siluetas aproximadas, algunas y otras no, otras son muy veraces. Mostraré en un momento lo que falta del consort. Esta es la charla que grabamos el miércoles en Alicante, el segundo consort, y ahora veremos nosotros el anterior. En la radiografía lo vamos a ver ahora, que se mostró en Alicante, al completo. Estos ya los hemos visto en el anterior, y aquí están los dos laúdes famosos que sostiene Paolo Caballero. El Paolo actual, el que toca la viola da gamba, está aquí. Este es el Paolo intermedio, entre el que tocaba el clave, que vamos a ver, y antes de erguirse y acabar tocando la viola da gamba definitiva. Como se ve, sostiene dos laúdes, y de hecho esta silueta del brazo es la silueta del hermano
que está probando el vino. Es decir, que Paolo II, el del laúd, era Paolo II Frankenstein. Dicho con todos los respetos, un profundo respeto, una metáfora que ayuda a entender enseguida lo que pasa. Es decir, en algún momento que decidió prescindir de esta figura, entonces derivó este brazo allí y el brazo que falta es este. Esto lo mostré allí, aquí no sé si lo he consignado porque no quiero extenderme demasiado, lo vamos a ver al completo. Aquí vamos a ver aparecer el consort progresivamente sobre los rayos X a partir de Paolo, pero obsérvese lo que estoy diciendo. Este es Paolo I, al que ahora veremos en su posición correcta. Aquí, debajo de este manchón que había algún ayudante, Dios sabe quién, aquí es el laudista que vamos a ver. Y esta cabeza es la del Paolo actual. Se aprecia perfectamente cómo estos laudes no pueden corresponder, no se tocan laudes. El laúd se toca como se tiene que tocar. Pues vamos a verlos aparecer. Aquí los laúdes de Paolo II, con la silueta de su hermano, el que está probando el vino, y el brazo, aquí se ve el brazo, de Tintoretto. Es decir, que cuando había laúdes, este brazo no existía. De hecho, antes, en lo que vamos a ver en un momento que he dicho al comienzo, Tiziano y Tintoretto no pueden estar ahí, porque ahí hay instrumentos sobre una superficie, que es un claveo. Bueno, este es Paolo II Frankenstein, es decir, brazo izquierdo, torso, la cara la hemos puesto nosotros, la de su hermano, por enredar un poquito, no sabemos qué cara puede tener, pero este brazo es de una figura, o al revés, cuando desmembró esta figura, entonces generó las otras. Un brazo de otro personaje, y las piernas sí son las suyas, pero están ligeramente desplazadas. Bueno, este es el Paolo II, el que presentamos en Alicante. Aquí va a aparecer Giorgione, aquí Tintoretto. Voy a volver atrás a Tintoretto un poco para indicar lo que estaba diciendo. Las manos con frecuencia son las que delatan la existencia del objeto. Es decir, si era un consort, y tenía que ser un consort, tenía que haber un laúd. El problema es que todo no se puede ver. Aquí se ve la mano del violín, perdón, de la gamba definitiva, pero aquí se puede apreciar, ven cómo están reaprovechados los dedos, casi trabados. Esto es una mano, evidentemente, en posición inversa. Luego aquí había un mástil, y esta zona que se ve aquí, no sé si se puede apreciar desde ahí, una especie de óvalo muy oscuro. Claro, eso ahora nosotros no lo podemos, hay que confirmarlo con los rayos X original, incluso con cromatografía, y comprobar que una estructura está encima de la otra. Pero claro, tiene que haber un laúd, como diría Rosendo. Si hay un laúd, parafraseando a Rosendo, por aquí tiene que estar. En efecto, esta mano, completada con los dedos que en sentido inverso, es la del laúd. Y aquí, esto que se ve aquí, se ven 4 trazos casi radiales, blancos. Eso probablemente era la mano derecha de Tiziano pulsando un laúd bajo. Claro, no se puede esperar ver todo aquí. Lo que pasa es que tú reconstruyes hacia atrás y dices, aquí tenía que haber un pilar. Y no lo ves, pero al final acabas encontrando el agujero. Luego, el pilar está. Bien, nos falta, estábamos en Tintoretto. Ahí tenemos a Tintoretto con su probable laúd aproximado a mano. Y aquí debajo, es decir, en este triángulo concentró 3 manos. La suya del violín, la suya del laúd anterior y la anterior de Tiziano, pero sin chafar unas con otras, sino siempre complementándolas. Y la última, de Tiziano, ya digo, el laúd puede tener otras dimensiones. Nosotros hemos escogido, lo crítico aquí es estas manos y el consorte. Este fue el que enseñamos en Alicante y pues había que introducirlo aquí, sobre todo que como no se pudo hacer la de Giorgione, pues yo tenía que presentar a Giorgione. Aquí vemos la silueta completa. Insisto, este no es el Paolo actual del cuadro. La cabeza actual del cuadro está aquí y el cuerpo actual del cuadro está aquí. Es sí mismo, pero a trozos o algo parecido. Bien, pues vamos a ver ya cómo se reconstruye ese clavecín, que es la base del primer consort, el consort original, al que sometió después a diferentes reestructuraciones. Sobre las razones que pudiera haber, yo daré hoy algunas,
pero donde las aclararé será en la siguiente conferencia aquí en el centro, que está dedicada a una visión general de todo el proceso. Mostraremos todos los consos, pero no todo el detalle. Introduciremos, será una especie de recopilatorio de lo que se ha hecho en Alicante y también en Valencia, y esa la hemos destinado a este conservatorio. Pues vamos allá, vamos en busca de Paolo Cagliari I, ese señor que está acostado, que está acabado, que evidentemente era su idea original, pero que nadie entendía hasta nuestros trabajos. ¿Qué hacía? ¿Cómo podía estar tan torsionado con el violín y sobre todo qué estaba haciendo? Paolo II era un Frankenstein, pero Paolo I también. Esto de las transiciones ya mejoraré